adapta a la lengua española de manera magistral. Bien, su estancia en Argentina termina con un viaje a Europa. Llega en 1898, el diario La Nación de Argentina le encarga que vaya como corresponsal a Madrid a narrar qué pasaba en España después de la guerra que tuvo España con Estados Unidos. Fue en esta época en que Estados Unidos, de manera desinteresada, dicen ellos, colaboró con la independencia de Cuba, de Puerto Rico y de Filipinas. Fue una guerra muy dolorosa para España porque esto le significó perder las últimas tierras que tenía más allá del mar, ¿no? Filipinas, Pacífico, el Oriente y sus últimas posiciones americanas, Cuba y Puerto Rico. Entonces Darío llega a Madrid a tomarle el pulso a la sociedad madrileña y española en general, qué pensaban, ¿no? Y encuentra pues desasosiego, frustración, y coraje, impotencia, y todo eso lo transmite en un libro que se llama España Contemporánea, publicado en 1901. En este libro Diego narra lo que se sentía en las calles, lo que sentían los españoles, y también narra sus encuentros con los literatos de la época en España. En esa época él conoce a gente muy importante en las letras, a Juan Ramón Jiménez, premio Nobel. Seguramente han leído algo de Juan Ramón Jiménez. Platero y yo, por ejemplo, el del burrito, que es un libro encantador, que sin embargo tiene mucho más de gran hondura. Juan Ramón Jiménez, como parece decir, inicia un movimiento transformador de la ortografía de nuestra lengua. Él decía que la G y la J suenan igual en muchas circunstancias, ¿no? Y entonces él proponía que el sonido fuerte de la G ya se dejara de usar la G y se usara la J. No prosperó mucho sus ideas, pero pues tenía algo de razón, ¿no? ¿Para qué usar dos letras con el mismo sonido, ¿no? En fin, bueno, se cierra el paréntesis y seguimos con Darío. Hizo amistad con todos estos señores y despertaba admiración por su inteligencia. Darío se me hace un personaje muy interesante de haberlo conocido. Era un hombre elegante, con una expresión de primera, muy educado y con aficiones a la vida bohemia que debe de haber sido fascinante escucharlo. En fin, también se hace amigo de Manuel Machado, otro importante escritor español, y se la pasa durante varios años entre Madrid y París. En París él adoraba la literatura francesa, una lengua que aprendió desde jovencito, y él admiraba sobre todo a Verlaine. Parece ser que cuando conoce a Paul Verlaine, el Verlaine no le hace caso. Además, parece ser, dice, que Verlaine estaba borrachísimo y no le hizo caso, ¿no? Lo maltrató, y pues eso le dolió mucho a Darío, pero sin embargo no tanto como para dejar de admirar a su maestro.
estos años, hasta el 1905, se la pasa de un lado a otro, y en 1905 publica otro libro fundamental de su obra, Cantos de vida y esperanza. En este libro allá hay un cambio en la personalidad poética de Darío. Hay un poco más de intimismo y algunas características de su poesía de sentirse un noble de las letras, un aristócrata de la literatura, ya adquiere una humildad y una conciencia de la fatalidad y de la muerte. Están presentes en algunos de estos poemas. También se mete un poco en la poesía política, escribe una crítica, un poema crítico de Roosevelt, del primer Roosevelt de aquellos entonces, donde lo trata como un conquistador salvaje y bárbaro. Después por ejemplo, en esa oda que encontré una cita, le dice a Theodore Roosevelt: eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Aún, porque Darío ya veía que la influencia de Estados Unidos iba a ser enorme y que tal vez íbamos a terminar hablando inglés, ¿no? En fin, en 1906 regresa a América, va a Río de Janeiro, a la conferencia panamericana. Y aquí, un año después, esto es muy curioso, un año después él escribe La salutación del águila, que es otro poema político, pero esta vez en alabanza de Estados Unidos. Es algo un poco incomprensible, pero pues un poeta también tiene derecho a contradecirse. Entonces se contradice y termina alabando a los Estados Unidos. A comparación de lo que les acabo de leer, por ejemplo, en Salutación del Águila dice: bien vengas, mágica águila de alas enormes y fuertes, a extender sobre el sur tu gran sombra continental, a traer en tus garras anilladas de rojos brillantes una palma de gloria del color de la inmensa esperanza, y en tu pico la oliva de una vasta y fecunda paz. Cosas de los poetas, creo yo. El caso es que regresa a Europa y trata de divorciarse de su esposa, a la que casaron a punta de pistola, pero la señora pues le pide una manutención muy alta que no puede pagar y no consigue el divorcio. Previamente, 5 años antes, había conocido en Madrid a una señorita campesina analfabeta de la que se enamora, la señorita Sánchez, con la que tuvo 4 hijos, de los cuales solo sobrevivió uno, Francisca Sánchez. En las fotos se ve muy guapa la señora, y yo creo que Darío tenía la sana intención de hacer familia con esta señora, pero no pudo casarse, y pues era un poeta cosmopolita que le gustaba ir de un lado a otro. El caso es que hacia 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, Darío le dice adiós a la señora y se viene a América a morir. Llega en diciembre de 1915 a América
y en febrero de 1916 muere. Esa es la vida a grandes rasgos de Rubén Darío. Ahora, ¿tienen algún comentario los aquí presentes? Bueno, creo que para recordarlo bien podríamos leer algunos poemas de él. Si me permiten, les leo un par de cuentos de Azul. Algún cuento, por ejemplo, un cuento corto que se llama La ninfa, cuento parisiense. En el castillo que últimamente acaba de adquirir Lesbia, esta actriz caprichosa y endiablada que tanto ha dado que decir al mundo por sus extravagancias, nos hallábamos a la mesa hasta 6 amigos. Presidía nuestra Aspasia, quien a la sazón se entretenía en chupar como niña golosa un terrón de azúcar húmedo blanco entre las yemas sonrosadas. Era la hora del chartreuse. Se veía en los cristales de la mesa como una disolución. El chartreuse es un licor. Se veía en los cristales de la mesa como una disolución de piedras preciosas, y la luz de los candelabros se descomponía en las copas medio vacías, donde quedaba algo de la púrpura del Borgoña, del oro hirviente del champaña, de las líquidas esmeraldas de la mente. Se hablaba con el entusiasmo de artistas de buena pasta tras una buena comida. Éramos todos artistas, quien más, quien menos, y aún había un sabio obeso que ostentaba en la albura de una pechera inmaculada el gran nudo de una corbata monstruosa. Alguien dijo: «Ah, sí, Fremiet». Y de Fremiet se pasó a sus animales, a su cincel maestro, a 2 perros de bronce que cerca de nosotros uno buscaba la pista de la pieza y otro, como mirando al cazador, alzaba el pescuezo y arbolaba la delgadez de su cola tiesa y erecta. ¿Quién habló de Mirón? El sabio, que recitó en griego el epigrama de Anacreonte: «Pastor, lleva a pastar más lejos tu boyada, no sea que creyendo que respira la vaca de Mirón, la quieras llevar contigo». Lesbia acabó de chupar su azúcar y con una carcajada argentina: «Ah, para mí los sátiros. Yo quisiera dar vida a mis bronces, y si esto fuese posible, mi amante sería uno de esos velludos semidiosos. Os advierto que más que a los sátiros, adoro a los centauros, y que me dejaría robar por uno de esos monstruos robustos solo por oír las quejas del engañado, que tocaría su flauta lleno de tristeza». El sabio interrumpió: «Los sátiros y los faunos, los hipocentauros y las sirenas han existido, como las salamandras y el ave fénix». Todos reímos, pero entre el coro de carcajadas se oía irresistible, encantadora, la de Lesbia, cuyo rostro encendido de mujer hermosa estaba como resplandeciente de placer. «Sí», continuó el sabio, ¿con qué derecho negamos los modernos hechos que afirman los antiguos? El perro gigantesco que vio Alejandro, alto como un hombre, es tan real como la araña kraken que vive en el fondo de los mares. San Antonio Abad, de edad de 90 años, fue en busca del viejo ermitaño Pablo, que vivía en una cueva. Lesbia, no te rías. Iba al santo por el yermo, apoyado en su báculo, sin saber dónde encontrar a quien buscaba. A mucho andar, ¿sabéis quién le dio las señas del camino que debía seguir? Un centauro, medio hombre y medio caballo, dice un autor. Hablaba como enojado, huyó tan velozmente que presto le perdió de vista el santo. Así iba galopando el monstruo, cabellos al aire y vientre a tierra. En ese mismo viaje, San Antonio vio un sátiro.
Hombrecillo de extraña figura, estaba junto a un arroyuelo, tenía las narices corvas, frente áspera y arrugada, y la última parte de un contrahecho cuerpo rematada con pies de cabra. Ni más ni menos, dijo Lesbia, Monsieur de Corporeo, futuro miembro del instituto. Siguió el sabio. Afirma San Jerónimo que en tiempo de Constantino Magno se condujo a Alejandría un sátiro vivo, siendo conservado su cuerpo cuando murió. Además, viole el emperador en Antioquía. Lesbia había vuelto a llenar su copa de menta y humedecía la lengua en el licor verde como la haría un animal felino. Dice Alberto Magno que en su tiempo cogieron a 2 sátiros en los montes de Sajonia. Eurico Sormano asegura que en tierras de Tartaria había hombres con solo un pie y solo un brazo en el pecho. Vincencio vio en su época un monstruo que trajeron al rey de Francia. Tenía cabeza de perro. Lesbia reía. Los muslos, brazos y manos tan sin vello como los nuestros. Lesbia se agitaba como una chicuela a quien hiciesen cosquillas. Comía carne cocida y bebía vino con todas ganas. Colombín, gritó Lesbia. Y llegó Colombín, una falderilla que parecía un poco de algodón. Tomóla su ama y entre las explosiones de risa de todos, toma, el monstruo que tenía tu cara. Y le dio un beso en la boca, mientras el animal se estremecía e inflaba las naricitas como lleno de voluptuosidad. Y Filegón Traliano, concluyó el sabio elegantemente, afirma la existencia de 2 clases de hipocentauros, una de ellas como elefantes. Además, basta de sabiduría, dijo Lesbia, y acabó de beber la menta. Yo estaba feliz, no había despegado mis labios. Oh, exclamé, para mí las ninfas, yo desearía contemplar esas desnudeces de los bosques y de las fuentes, aunque como Acteón fuese despedazado por los perros, pero las ninfas no existen. Concluyó aquel concierto alegre con una gran fuga de risas y de personas. ¿Y qué?, me dijo Lesbia, quemándome con sus ojos de faunesa y con voz callada como para que solo yo la oyera. Las ninfas existen, tú las verás. Era un día primaveral. Yo vagaba por el parque del castillo con el aire de un soñador empedernido. Los gorriones chillaban sobre las lilas nuevas y atacaban a los escarabajos que se defendían de los picotazos con sus corazas de esmeralda, con sus petos de oro y acero. En las rosas el carmín, el vermellón, la onda penetrante de perfumes dulces. Más allá las violetas, en grandes grupos, con su color apacible y su olor a virgen. Después, los altos árboles, los ramajes tupidos llenos de 1000 abejeos, las estatuas en la penumbra, los discóbolos de bronce, los gladiadores musculosos en sus soberbias posturas gímnicas, las glorietas perfumadas cubiertas de enredaderas, los pórticos, bellas imitaciones cónicas, cariátides todas blancas y lascivas y vigorosos pelamones del orden atlántico, con anchas espaldas y muslos gigantescos. Vagaba por el laberinto de tales encantos cuando oí un ruido allá en lo oscuro de la arboleda, en el estanque donde hay cisnes blancos como cincelados en alabastro y otros que tienen la mitad del cuello del color del ébano, como una pierna alba con media negra. Llegué más cerca, soñaba, oh Numa, yo sentí lo que tú cuando viste en su gruta por primera vez a Egerio. Estaba en el centro del estanque, entre la inquietud de los cisnes espantados, una ninfa, una verdadera ninfa, que hundía su carne de rosa en el agua cristalina. La cadera a flor de espuma parecía a veces como dorada por la luz opaca que alcanzaba a llegar por las brechas de las hojas. Ah, yo vi lirios, rosas, nieve, oro. Vi un ideal con vida y forma y oí entre el burbujeo sonoro de la linfa herida como una risa burlesca y armoniosa que me encendía la sangre. De pronto huyó la visión.
Surgió la ninfa del estanque, semejante a Citerea en su onda, y recogiendo sus cabellos que goteaban brillantes, corrió por los rosales tras las lilas y violetas, más allá de los tupidos arbolares, hasta ocultarse a mi vista, hasta perderse ahí por un recodo. Y quedé yo, poeta lírico, fauno burlado, viendo a las grandes habas alabastrinas como bufándose de mí, tendiéndome sus largos cuellos en cuyo extremo brillaba bruñida el ágata de sus picos. Después almorzábamos juntos aquellos amigos de la noche pasada, entre todos, triunfante, con su pechera y su gran corbata oscura, el sabio obeso, futuro miembro del instituto. Y de repente, mientras todos charlaban de la última obra de Fremier en el salón, exclamó Lesbia con su alegre voz parisiense: como dice Tartarán, el poeta ha visto ninfas. La contemplaron todos asombrados y ella me miraba como una gata y se reía como una chicuela a quien se le hiciesen costillas. Este cuento, como vemos, encierra ya mucho del modernismo. Es ese irse a otro lado, ese buscar en la antigüedad grecolatina la belleza y las palabras, muchas palabras nuevas y otras en desuso que usa el poeta para contarnos un cuento de ninfa. En fin, ahora me gustaría leerles un poema. Muy contento ahí. Algo breve porque para que nos vayamos temprano. Voy a leer un fragmento de este que está muy de acuerdo con nuestra temporada de otoño. Pensamientos de otoño, de Armand Silvestre. Huye el año a su término como arroyo que pasa, llevando del poniente luz fugitiva y pálida. Y así como el del pájaro que triste tiende el ala, el vuelo del recuerdo que al espacio se lanza languidece en lo inmenso del azul corcovado. Huye el año a su término como arroyo que pasa. Les voy a leer otro muy hermoso, muy musical. Anacte se llama. Es el último poema de Azul. Y dijo la paloma: yo soy feliz, bajo el inmenso cielo, en el árbol en flor, junto a la poma llena de miel, junto al retoño suave y húmedo por las gotas del rocío, tengo mi hogar. Y vuelo con mis anhelos de ave, del amado árbol mío hasta el bosque lejano, cuando al himno fecundo del despertar de oriente sale el alba desnuda y muestra al mundo el pudor de la luz sobre su frente. Mi ala es blanca y sedosa, la luz la dora y baña, y Céfiro la peina. Son mis pies como pétalos de rosa, yo soy la dulce reina que arrulla a su palomo en la montaña. En el fondo del bosque pintoresco está el alerce en que formé mi nido, y tengo allí, bajo el follaje fresco, un polluelo sin par recién nacido. Soy la promesa alada, el juramento vivo. Soy quien lleva el recuerdo de la amada para el enamorado pensamiento. Yo soy la mensajera de los tristes y ardientes soñadores que va a revolotear diciendo amores junto a una perfumada cabellera. Soy el lirio del viento. Bajo el azul del hondo firmamento muestro de mi tesoro bello y rico las preseas y galas, el arrullo en el pico, la caricia en las alas.
Bueno, vamos a buscar otros poemas. Del libro de prosas profanas, traje uno que me encanta. Para una cubana. Poesía dulce y mística. Busca a la blanca cubana que se asomó a la ventana con una visión artística. Misteriosa y cabalística, puede dar celos a Diana con su faz de porcelana de una blancura eucarística. Llena de un prestigio asiático, roja en el rostro enigmático, su boca púrpura finge, y al sonreírse vi en ella el resplandor de una estrella que fuese alma de una esfinge. La anciana. Pues la anciana me dijo: mira esta rosa seca que encantó el aparato de su estación un día. El tiempo que los muros altísimos derrueca no privará este libro de su sabiduría. En esos secos pétalos hay más filosofía que la que darte pueda tu sabia biblioteca. Ella en mis labios pone la mágica armonía con que en mi torno encarno los sueños de mi poeta. Soy su nada, le dije, soy un nada, me dijo, y de la primavera celebro el regocijo dándoles vida y vuelo a estas hojas de rosa. Y transformóse en una princesa perfumada y en el aire sutil de los dedos del hada voló la rosa seca como una mariposa. Es muy bello. Cuando nos preguntamos qué estilo tenía Darío nos lo dice en este poema. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa al abrazo imposible de la Venus de Milo. Adornan verdes palmas el blanco peristilo. Los astros me han predicho la visión de la diosa, y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. ¿Quisieran ustedes leer algo? ¿Alguien se anima? ¿Sí? Pues sí, tenemos aquí, no hemos leído de Cantos de Vida y Esperanza. Te pongo uno chiquito o grande, o sea. Mira,